Mashinaya Kangichi Mashikuna, ¿cómo están amigos míos? Alisha Mushka Kaichi, sean bienvenidos a este humilde canal una vez más. El día de hoy vamos a estar viendo lo que son los números Yupaikuna, como se diría en Quichua, la numeración. Así que si te gusta, quédate a ver este video y comencemos. Quiero decirles que si es que escuchan algún ruido es porque está haciendo un frío terrible por acá, por mi zona, que es Cañar. Estamos en temporada de frío y está un frío terrible. Pero bueno, comencemos amigos. Vamos a ver lo que son los números del 1 al 9, cómo se dice cada uno de ellos, la pronunciación. Así que tomen nota, papel y pluma. Aquí lo importante es aprender los números desde el 1 hasta el 9, porque esos números se van a repetir se van a repetir siempre. Por ejemplo, del 11 al 19, o sea, siempre es el juego el 10 con todos los números de 1 al 9. Igual el 20 tiene todos los números de 1 al 9. El 30 lo mismo, 30, 40, 50, 60. Entonces es muy importante aprender los números desde 1 al 9. El número 1 se dice Shug, el número 2 se dice Ishkai, el número 3 se dice Kimsa, el número 4 se dice Chusco, el número 5 se dice Pichka, el número 6 se dice Sukta, el número 7 se dice Kanchis, el número 8 se dice Pusak, el número 9 se dice Iskun. Esos son los números del 1 al 9. Repetimos: Shug, Ishkai, Kimsa, Chusco, Pichka, Sukta, Kanchis, Pusak, Iskun. Esos son los números de 1 al 9. Y el número 10 se dice Chunga. Ahora para los números desde el 11 hasta el 19. Simplemente es el juego de los números. O sea, el 11 está conformado el 10 más el 1. Ya sabemos cómo se dice el 10. Es Chunga. También el 1 que se dice Shug. Entonces si los unimos es Chunga Shug. Igual para el número 12, está conformado por el 10 más el número 2. El 10 es Chunga, el 2 es Ishkai. Si los unimos es Chunga Ishkai. Para el 13 lo mismo, Chunga Kimsa. Para el 14 Chunga Chusku. Para el 15 Chunga Pichka. Para el 16 Chunga Sukta. Para el 17 Chunga Kanchis. Para el 18 Chunga Pusak. Para el 19 Chunga Iskun. Como pueden ver, solo es el juego de los números. Y para el número 20 es Ishkai Chunga. Recuerden amigos, es Ishkai Chunga. Y de igual manera desde el 21 hasta el 29 se repite lo mismo. Por ejemplo, el 21 se conforma por el 20, es Ishkai Chunga, más el 1 que es el Shug. Si los unimos es Ishkai Chunga Shug. Para el 22 Ishkai Chunga Ishkai. Para el 23 Ishkai Chunga Kimsa. Para el 24 Ishkai Chunga Chusku. Para el 25 Ishkai Chunga Pichka. Para el 26 Ishkai Chunga Sukta. Para el 27 Ishkai Chunga Kanchis. Para el 28 Ishkai Chunga Pusak. Y para el 29 es Ishkai Chunga Isku. Como pueden ver, es únicamente solo el juego de los números. Bueno amigos, como pueden ver, estos son los números del 1 al 9 en Quichua. Y ahora, si le agregamos un 0 a cada uno de estos números, ahora se convierten en números como son 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 y 90. Y entonces para pronunciar estos números, únicamente a cada uno de estos números vamos a agregar la palabra chunga. Se aumenta la palabra chunga y ya tenemos el número, el 10, el 20, el 30, el 40. El 10 sería shuk chunga. El 10 se puede decir shuk chunga o únicamente se puede decir chunga. Ya con lo que digas chunga ya se entiende que es el 10, pero a partir del 20 se utiliza cada uno de los números y se pone la palabra chunga. 20 es Ishkai Chunga, 30 es Kimsa Chunga, 40 Chusku Chunga, 50 Pichka Chunga, 60 es Sukta Chunga, el 70 Kanchis Chunga, el 80 Pusak Chunga y el 90 es Iskun Chunga. Y los restos le pueden hacer el juego de los números con el 1 hasta el
hasta el 9, como vemos, es súper fácil. Ahora ya sabemos los números hasta el 99. El 99 que sería Iskun Chunga Iskun. Y nos toca el número 100. El número 100 es Pasag. Se dice Pasag el número 100. 200 se dice Ishkai Pasag. Si quieres decir 300 se dice Kimsa Pasag. 400 Chusku Pasag. 500 Pichka Pasag. Y así sucesivamente. Ahora, por ejemplo, si tú quieres decir un número 103, sería el 100 más el 03. El 100 es Pasag y el 03 sería Kimsa. Pasag Kimsa. Desde el 1 al 9 sería lo mismo. Pasag Shu, Pasag Ishkai, Pasag Kimsa, Pasag Chusku y así hasta el 9. 110 sería el 100 más el 10. Ya sabemos cómo se dice el 100 y también cómo se dice el 10. Sería Pasag Shu Chunga. 114. Ya sabemos cómo se dice el 100, cómo se dice 10 más el 4 que es el 14. Entonces sería Pasag Chunga Chusku 114. Para decir 120, Pasag Ishkai Chunga. Quieres decir 121, Pasag Ishkai Chunga Shu. Puedes repetir desde el 101 hasta el 999. ¿Cómo sería 999? 900 Iskun Pasag Iskun Chunga Iskun. Y ahora para decir 1000. 1000 se dice Waranga. Waranga. Para decir 2000 es Ishkai Waranga. 3000 Kimsa Waranga. 4000 Chusku Waranga. 1.000.000 se dice Juno. 2 millones serían Ishkai Juno. 3 millones serían Kimsa Juno. Y así sucesivamente. Bueno amigos, hemos llegado a la parte final ya de este video. En esta parte del video quiero mandarles un saludo a todos ustedes que me están viendo. En especial les quiero mandar un saludo a Amber Delgado, Priscila, Adele, Calvita, Dani, Jonathan y a todos. Gracias por estar viendo estos videos. Les mando un fuerte abrazo a la distancia y nos vemos en un próximo video. Kaya Mincha Kuna Kama Mashikuna. Hasta otro momento. Nos vemos amiguitos. Espero que pasen súper bien. Voy a seguir con este terrible frío que está por acá. Que chachay, por Dios, por eso me puse mi ponchito. Y nos vemos amigos. Chao, chao, se cuidan mucho. Los quiero. Chao, hasta el próximo.